Amén, santos. Himno número 413. Lejos de aquí, morando en las tinieblas, miles de almas pueden perecer. ¿Quién irá a dar las buenas nuevas, confiando en Cristo sin desfallecer? Todo poder yo recibí, todo poder yo recibí, ir a predicar a todas las naciones, yo estoy con vosotros siempre. Por todo el mundo hay puertas abiertas, con Cristo hoy soldados acudir. Despierta y ve a predicar rompiendo toda cadena del pecado vil. Todo poder yo recibí, todo poder yo recibí, ir a predicar a todas las naciones, yo estoy con vosotros siempre. Porque morir, la voz de Dios os ruega, porque morir, digamos a una voz. Cristo murió para salvar de muerte, por eso ve y proclama salvación. Todo poder yo recibí, todo poder yo recibí, ir a predicar a todas las naciones, yo estoy con vosotros siempre. Amén. Amén. Amado Señor, presentamos este tiempo. Danos tu gracia, danos tu unción y aún danos tu impartición para que este mensaje pueda fluir de tal manera que cada uno de los santos pueda ver lo que tú ves. Revélate más esta noche. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Toma control de todos los detalles técnicos, de todas distracciones externas, todas las cosas que pueden impedir que este mensaje fluya. Tráelo con gracia. Llévame en alas de águilas, como llevaste al pueblo de Israel, para que tu pueblo pueda recibir esta palabra con dulzura, con profundidad y con la unción tuya. Es tu palabra, Señor, no es la mía, es tu palabra. Libérala, Señor, conforme a tu carga. Gracias, Señor. Gloria al Señor, santos queridos. Entramos al mensaje 3 esta noche, que está dentro de Mateo 28, los versos del 18 al 20. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo cuanto os he mandado. El título y contenido de este mensaje se encuentra en estos versos que acabo de leer. Y esto se conoce en el ambiente cristiano como la Gran Comisión. Pero estos versículos del 18 al 20 no son actividades para que usted haga, sino que necesitamos orar que el Señor nos imparta con su expresión, con su disfrute, con su realidad, para que estos versos puedan ser vivientes para nosotros en esta noche y a la misma vez cobren una importancia muy seria en términos de nuestra función como miembros de la iglesia y en la vida de iglesia, para la vida de iglesia. Es muy disfrutable entrar en estos versos tan conocidos y citados por todos nosotros y poder extraer oro como si fuera algo completamente nuevo y fresco. Para poder ver y entender y llevar a cabo el mandato que el Señor da en estos versos,
necesitamos ver la carga intrínseca detrás de estos versos. Como ya sabemos, el Evangelio de Mateo nos habla de el Salvador Rey. Este Rey nos habla de una esfera y ámbito en donde Él puede llevar a cabo lo que Él desea como su reino. Esa es la carga de este Rey. Y es la misma línea. La Biblia es una sola línea con diferentes tonos y curvitas, pero al final es una sola línea. Y hemos estado trabajando en estos mensajes y lo continuaremos haciendo hasta que el Señor realmente nos dé paz y nos alumbre de todo lo que Él quiere traernos en esta carga intrínseca, que es la base del reino de Dios, que es restablecer el orden de justicia en todo el universo, para que su reino sea restaurado y así pueda forjarse en su pueblo escogido para tener una expresión agrandada en todo el universo. Pero para lograr eso, Él necesita una esfera dentro del reino mismo. ¿De dónde? De su enemigo. Dios está laborando para crear una esfera dentro de la otra esfera negativa del reino, y a esos se le llamó la eclesía. Es interesante que la palabra eclesía o iglesia en español está lejos de church en inglés. Nosotros estamos bien cerquita del original griego con eclesía. Y esa palabra no tenía un término cristiano ni religioso. Originalmente era utilizada por los romanos. Cuando ellos iban a hacer asamblea, ellos mandaban una voz de llamar a todos los que estaban fuera para que llegaran y se reunieran en un sitio para hacer una asamblea de la ciudad, usualmente con asuntos políticos o asuntos judiciales. Entonces tenían la eclesía, que era la asamblea de los que estaban fuera, para que entraran y llegaran. Luego el Señor utiliza esa misma palabra, pero esta vez para hablar de los que necesitan salir fuera de la esfera del enemigo. Y esto para entrarlos en la visión y esfera más elevada, que es la iglesia. Y que la iglesia o la eclesía en este caso viene a ser la esfera de su reino. La esfera de su reino. El Evangelio de Mateo comienza con una genealogía de Jesucristo y dice: Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lo curioso aquí es que Abraham llegó primero que David, pero se presenta primero el hijo de David, lo que implica que para recibir el Evangelio necesitamos comenzar con el rey. Empezar con la persona del rey. El rey es primero y luego entonces entramos a ejercitar la fe de Abraham para nuestro diario vivir. El rey primero y Abraham después, el rey primero, la fe después. Y de ahí entramos a Mateo. Y en Mateo, después de la genealogía de Mateo, entramos a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista y el Señor dijeron lo mismo, primero Juan y después el Señor: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La genealogía comienza con David como el rey, y ahora la continuación de eso es que el reino se ha acercado. Y el problema es que nos hemos rebelado contra Dios. Hemos violentado su justicia. Hemos dado terreno al enemigo que establezca un reino de muerte y tinieblas, y ahora solo nos queda dar un giro, dar una vuelta. Eso es arrepentirse, dar una vuelta. Eso es lo que significa arrepentirse. Juan le estaba diciendo en su idioma
Tienen que dar una vuelta, tienen que dar un giro, tienen que dejar de estar haciendo lo que están haciendo. Eso es arrepentirse. ¿Para qué? Para entrar en el reino que viene, en el reino que viene. Y hemos estado hablando una y otra vez este aspecto de Romanos 3:23 y lo estaremos trayendo porque es esencial de que todos carecen de la gloria de Dios. Y ya hemos dicho que esa es la descripción del origen del pecado. La descripción del origen del pecado. Estar fuera de la gloria de Dios. Así que el pecado no es una cosa que le cae a usted encima. No, el pecado es una acción, que es la acción de estar fuera de Dios. Ese fue el pecado de Satanás, se salió de Dios. Fue el pecado de Adán y de Eva, se salieron de Dios y sigue siendo nuestro pecado. Un pecado constante, estar fuera de Dios. Una vez que estamos fuera de Dios, la rebelión nos lleva a la degradación y muerte y que trae muchos efectos negativos que entonces le llamamos los pecados. De hecho, la palabra pecado en griego, como le sonaba al que le decía en griego, es errar el blanco. No se oye tan fea, ¿no? Cuando si te dijera, mira, erraste el blanco. Uno no le preocupa aquí en este tiempo, pero en aquel tiempo sí tenía la implicación de saliste del lugar, te fuiste del sitio apropiado, no llegaste al punto clave. Y a esa es la palabra amartía, que se traduce como pecado. Entonces, en Mateo vemos que tenemos que arrepentirnos para beneficio del reino de Dios. El arrepentimiento, salir de la esfera que Satanás gobierna para entrar en la nueva esfera del reino de Dios. Y el elemento básico del evangelio no es solo amor y gracia. El elemento básico del evangelio es su reino en justicia. Para que esté el reino, tiene que tener su base en la justicia. Así que la caída del hombre lo sacó de la atmósfera del reino de Dios, por lo que, al igual que el enemigo, entró en el ámbito fuera de la justicia, es decir, en injusticia. Así que lo primero que se menciona en el Nuevo Testamento para que los pecadores puedan entrar en la dimensión del reino es que ellos tienen que venir al ámbito de la justicia de Dios mediante arrepentirse, dando un giro en su vida y entonces entrar bajo la autoridad y sumisión de Dios, el cual es su reino. Entonces, podemos experimentarle, disfrutarle y expresarle en su amor, gracia y realidad. Así que esta es la base general de todo este mensaje, es lo que está escondido en estos 3 maravillosos versículos de Mateo. Así que comenzamos el bosqueo. Romano 1. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es en Mateo 28:18. Ese es el primer verso. Por eso les dije que todo el mensaje son estos 3 versículos, 18, 19 y 20. Y empezamos con el 18. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dios es la autoridad suprema y Él tiene toda la autoridad. ¿De dónde sale la autoridad? La autoridad procede del propio ser de Dios. Ahora, debemos considerar con cuidado esta expresión del Señor de que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. La pregunta que nos hacemos es, ¿a quién se le dio toda autoridad? ¿Era que no tenía autoridad? ¿El Hijo no tenía autoridad? Pues sí, como Hijo unigénito de Dios en los lugares celestiales, siempre tuvo toda autoridad. Pero cuando en Juan 1:14 se enfatiza que el Verbo se hizo carne, no se dice solo por retórica. Detrás de esa expresión se inicia el proceso de Dios para que el segundo Adán cumpla sus funciones. Recuerde que cuando el Señor dijo, toda autoridad me fue dada, fue después de su resurrección. En su encarnación,
Cristo se limitó, se restringió. Entonces, empieza el proceso de perfeccionamiento y capacitación en cierto sentido de esta nueva criatura que se engendra en el vientre de María, y esta nueva criatura tiene una serie de características que estaremos hablando en esta primera parte del mensaje. El primer Adán era un hombre creado por Dios con un cuerpo de carne y hueso, pero tenía una limitación, y es que no poseía su espíritu mezclado. Quiere decir que Adán necesitaba ser regenerado. No tenía pecado, pero no era regenerado. Su cuerpo todavía no estaba participando de la maldición porque no había caída. Pero después de la caída, entonces, dentro de la economía y dispensación de Dios, entonces surge lo que se le llama el segundo Adán. 1 Corintios 15, 45. Así que por un lado, ese hijo es eterno, tiene toda la autoridad, pero cuando se hizo carne, ya entonces entró en un proceso que no tenía toda la autoridad hasta después de su resurrección. Así que Cristo nació como cualquier niño. Muchas veces podemos conjeturar y pensar cómo sería Cristo de chiquito, cómo sería el cuerpo de Cristo humano, cómo sería el cuerpo de Cristo de hombre, aquello que lo otro. Pero Cristo era un ser nacido de mujer que entró en un cuerpo de hombre igual que todos los demás hombres. Veamos con cuidado esta nota. Aquí en 1 Corintios, precisamente de 15:45. En la parte de alma, la nota 1b, segundo párrafo. Vea esta expresión que trae aquí el ministerio. Por medio de la encarnación, él tenía un cuerpo anímico. Oiga, Cristo tenía un cuerpo anímico, así como lo tenía Adán. Eso no lo estoy diciendo yo, lo pueden encontrar ahí. Su cuerpo anímico, mediante su resurrección, llegó a ser un cuerpo espiritual. Pero mientras estaba en la tierra, después de su nacimiento, era un hombre con un espíritu mezclado y un alma, igual que nosotros. ¿Cómo es esto? Bueno, para poder entender esta operación, que es la misma que el Señor está haciendo con nosotros, tenemos que entender que el cuerpo físico de Cristo tenía, como acabo de leer, un cuerpo anímico. Este proceso de encarnación lo limitó al mismo ámbito que nosotros. Por eso la encarnación de Cristo es algo maravilloso, especial. Claro, en el nacimiento de Cristo hubo algo muy diferente al nuestro. Mateo 1:18 nos dice, el origen de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Aunque Cristo nació de María, dice la nota, era hijo del Espíritu Santo. El nacimiento de Cristo procedió directamente del Espíritu Santo. Su fuente fue el Espíritu Santo y su elemento era divino. Por medio de María, él se vistió de carne y sangre. Muy bien esa expresión. Por medio de María, María le compartió sus genes de persona viviente y por los genes de María, él tomó entonces el cuerpo de sangre y carne, igual que todos los hombres. Ahora, Cristo, como hijo de María, como acabo de decir, recibió los genes físicos de María, pero por otro lado, el Espíritu Santo gestó a Cristo
dentro de María de una manera orgánica y normal para formar un cuerpo de hombre. No fue algo mágico, no fue algo que Dios dijo como creó las cosas, pues hago esto. No, no, no. Él dejó que todo el proceso se diera. La única diferencia de Cristo y nosotros al nacer es que Cristo estaba mezclado en su espíritu con la divinidad, pero su cuerpo era igual que el nuestro, de carne y sangre, de carne y sangre. Por lo que el Cristo que nace, por un lado, tiene los genes de María para formar su cuerpo físico, pero por otro, nació ya mezclado con el Espíritu Santo. En otras palabras, dentro de la manera como hablamos en el recobro del Señor, Cristo nació con su espíritu mezclado. Cristo nació con su espíritu mezclado. Esto hizo que Cristo no experimentara el estar fuera de la gloria de Dios como todos nosotros cuando nacimos. Todos los seres de esta tierra cuando nacen fuera de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque siempre se mantuvo dentro de la esfera en Dios y permaneció en Dios. Eso es lo que él le explica a Nicodemo en Juan 3:13, donde él le revela el secreto esencial de que aunque tenía un cuerpo igual que los hombres, en su interior nació mezclado con la divinidad, permaneciendo conectado con las cosas celestiales, como vimos en el mensaje pasado, con la relación a la tipología de los flecos azules del manto que tipificaban el ámbito celestial que los enfermos tocaron para ser sanados, unos en Mateo 14 y la mujer del flujo de sangre en Mateo 9. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros recibimos al Dios triuno dentro de nosotros? Bueno, sucede que tenemos los mismos elementos de Cristo. Por un lado, tenemos un cuerpo de hombre, pero por otro, los genes de Dios están ahora en nuestro espíritu, como dice Juan 1, 12 y 13. ¿Qué dice Juan 1, 12 y 13? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, ¿en qué manera el nacimiento de Cristo y su mezcla con la divinidad se iguala con nuestra experiencia? Cristo se mezcló con la divinidad en su encarnación. Nosotros nos mezclamos con la divinidad en el momento que lo recibimos. Es por eso que dice en Romanos 19 que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. Maravilloso. ¿Qué es eso? Ese es el proceso de nosotros mezclarnos con la divinidad. Cristo se mezcló con la divinidad desde el nacimiento, pero nosotros tenemos que nacer de nuevo, que fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo, que tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Bueno, necesitas ahora recibir los genes de Dios, como yo los tengo, como yo los recibí. Nuestra experiencia de salvación no es solo para ser librados del infierno, es para que tengamos el vivir de Cristo aquí en la tierra. De esta manera, el Señor tendrá los súbditos que cualifican para estar en su reino. Caímos al reino otra vez. Este reino tiene un tipo de súbditos, un tipo de miembros, ¿ah? Y tienen que tener la vida divina. El primero que entró a ese reino y dirigió ese reino fue cuando Cristo nació. Eso fue lo que Juan el Bautista estaba diciendo. ¿Ah? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha acercado? Porque ya tenemos el primer hombre en la tierra que está dentro del reino. Tenemos a alguien, él no lo conocía todavía, pero recibió la revelación. Está el primero
El primero de los súbditos está aquí, va a llegar. A eso se refería Juan. Cuando hablamos de hacer discípulos, no hablamos de tener un grupo para darles clases de la palabra y del ministerio. Es mucho más que eso, lo vamos a ver más adelante. Eso es necesario, pero no es la meta. La meta es producir más hombres que vengan a ser como Cristo. Como nos dice en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y vamos a hablar del discipulado pronto, pero esta es la base. Ahora, ¿qué es permanecer? Dice la nota, estar en Cristo es el comienzo de la vida cristiana. Cuando Dios nos puso en Cristo, lo hizo una vez y para siempre. Permanecer en Cristo es que la continuación de la vida cristiana. Esta es la responsabilidad que tenemos en nuestro andar cotidiano, un andar que es una réplica del andar que Cristo tuvo sobre la tierra. Y usted dirá, ¿y cómo yo puedo hacer eso? Bueno, en este momento, una vez que usted recibe al Señor y se bautiza, y vamos a hablar del bautismo, este mensaje es un mensaje todo inclusivo. Ustedes me ven hablando con cierta rapidez porque tengo muchas cosas que decir y no me gusta alargar los mensajes con asuntos personales, a menos que sea algo realmente trascendental. Así que este mensaje toca muchos aspectos. Estos 3 versículos son espectaculares, llenos de revelación. Entonces, cuando el Señor dice toda autoridad, dice aquí punto 2, toda autoridad, hay 3 tipos de autoridad: la gubernamental, la posicional y la espiritual. Cada una de ellas provienen de Dios. El hombre pensará que proviene de él, la gubernamental y la posicional, las que se asignan, pero no. Todo proviene de Dios. Así que necesitamos estar claros y aceptar que Dios es la autoridad en este universo. ¿Y por qué tenemos que hablar de autoridad? Porque el reino está aquí. Y el reino necesita que nosotros demos la vuelta, nos arrepentamos para poder participar del reino. Y la primera cosa que hace falta reparar en este universo es el asunto de la autoridad. El asunto de la autoridad. Porque hablar de la autoridad es hablar de la justicia. Cuando usted va a una corte y ve al juez en la corte, o está en la carretera y ve a un policía, por un lado vemos la autoridad, pero por otro vemos el que guarda el orden de la justicia. Cualquiera que cometa actos injustos, como pasarse un semáforo o correr los límites por encima de los límites de velocidad, ¿qué ha pasado? Usted está violentando a la autoridad y por otro está faltando a la justicia. Y eso tiene una consecuencia. Por eso es tan terrible. Y eso lo vemos por ahí en las noticias cada vez. Individuos que hacen una infracción y a lo mejor es una infracción que no es tan grave. Pero enciende su auto y se va. Y la policía lo empieza a perseguir. Ya la vida de ese individuo está en un hilo, porque está violentando la autoridad y está faltando a la justicia. Por eso dice Romanos 1:17, Romanos 1:17, y el ministerio lo enfatiza mucho, que la justicia es la base del reino de Dios. Esa nota de Romanos 1:17 nos habla de que la justicia es la base del reino de Dios. Todo está conectado. El reino llega, el orden llega, la autoridad llega y la justicia llega. Y eso se debe mantener, ¿dónde? Pues en la iglesia, en la atmósfera de los que han sido llamados fuera de la corrupción. En Romanos 9 nos presenta el ejemplo del alfarero. El barro no tiene autoridad para resistir al alfarero en ninguna manera. El alfarero tiene la autoridad absoluta. Todas las cosas que pasan en nuestra vida están bajo la autoridad de Dios, como el alfarero. Aun cuando nos movemos fuera de su voluntad y ocurren cosas negativas, aún Dios utiliza todas las cosas para ganar más de nosotros.
para poder avanzar y poder realmente recibir el beneficio, necesitamos reconocer y estar claros que Dios es la autoridad absoluta y suprema y necesitamos someternos a cada una de las cosas que nos acontecen. Las buenas, por supuesto, pero las menos buenas necesitamos dar gracias. Por eso el apóstol Pablo decía, dar gracias a Dios, mire, en todo, en todo. Así que, dado que el hombre no supo vivir bajo la sujeción de Dios de manera absoluta, Dios permite entonces las autoridades delegadas para que en este mundo caído el hombre pueda tener un principio elemental de orden. La tierra estaba llena de violencia porque no había ningún gobierno sobre la tierra. Durante ese tiempo que no había gobierno sobre la tierra, lo único que existía era la conciencia del hombre. En el huerto, antes de la caída, el hombre estaba dirigido directamente por Dios, por el gobierno divino. Y aunque todavía no tenía un espíritu mezclado, Dios podía comunicarse con el hombre a través de su espíritu. No era un espíritu regenerado, pero un espíritu no contaminado que podía el hombre poder percibir y detectar a Dios. Pero después de la caída, el hombre solamente le quedó su conciencia. No obstante, el gobierno de la conciencia o el autogobierno no funcionó. Como resultado de esto, toda la tierra se llenó de violencia. Y por ende, violencia y corrupción. Así que después de ahí vino el diluvio. Así que vino el diluvio. Y después del diluvio, entonces Dios autorizó al hombre para gobernar sobre los demás. Y así comenzó el gobierno humano, que es el que tenemos todavía hoy. Romanos 13:1 dice claramente, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Después de la caída del hombre, Dios autorizó al hombre a actuar como su autoridad delegada en el asunto de reinar sobre el hombre. Esa es la nota de Romanos 13:1. Someterse a las autoridades es reconocer la autoridad de Dios y respetar su gobierno sobre el hombre. Así que lo dicho por Pablo aquí implica que él reconoció aún a los oficiales designados por César como gobernantes establecidos por Dios para ser autoridades delegadas por Dios. ¿Por qué? Porque si no, hubiese habido un desorden. ¿Y qué pasa? Dios utiliza las autoridades en la tierra para él poder avanzar en su economía. Todos los países en que en alguna medida manifiestan algún temor a Dios, vienen a ser instrumentos para que Dios avance en su deseo. Si estos instrumentos de justicia, sin estos instrumentos de justicia, toda la tierra sería un caos y Dios no pudiera avanzar. Así que las autoridades del hombre nos ayudan para que Dios tenga la manera de moverse dentro del caos. Por eso es que el apóstol Pablo enfatizó que toda autoridad viene de parte de Dios. La autoridad delegada viene a ser una sombra de la autoridad en los lugares celestiales. Es posible que ustedes hayan escuchado que existe un país en el Caribe que su gobierno se desestabilizó y ahora fuentes externas mantienen un caos y desorden. Ese microcosmo que está ocurriendo en ese país sería igual en el mundo entero si no hubiese autoridad. Así que ahora en ese país, entre muchas cosas, la predicación del evangelio, que siempre fue muy intensa por cristianos de muchas partes. Mi experiencia lo estoy trayendo porque yo viví esa experiencia de joven en la universidad. Hicimos un grupo y estuvimos ahí predicando el evangelio por un mes. Nos movimos de arriba hasta abajo predicando. Muchas personas recibieron al Señor y
y contactamos los grupos cristianos y todo, fue muy maravilloso, en medio de la pobreza, en medio de la situación. Estaba el Señor ganando, pero ahora los misioneros que fueron, los secuestraron y sacaron dinero, o sea, un desorden. Ese es el desorden cuando se violenta entonces la autoridad gubernamental. Ahora, cuando entramos a la autoridad espiritual, esta autoridad espiritual tiene dos aspectos. Estamos en el punto B. El aspecto positivo es servir a los santos, pastorearlos, darles el suministro y edificarlos. Claro, la autoridad espiritual no es para subyugar ni humillar u obligar a los santos a nada. Por un lado, la autoridad la del Señor, pero por otro, los santos tienen que reconocerla y percibirla. Nadie debería tener que decir, yo soy el pastor aquí, o yo soy el hermano responsable, yo soy el anciano, me tienen que respetar. No, no. Si usted dice eso, usted no tiene ninguna autoridad. Cuando el apóstol Pablo, o cuando un apóstol asigna a un hermano como anciano en una localidad, por un lado tiene el respaldo del ministerio, pero aún así la iglesia tiene que percibirlo para que pueda brindar alguna ayuda. Si no existe tal percepción, tendrá una función limitada, restringida, para servir a los santos y darles el suministro. Pero la atmósfera perfecta es cuando hay respeto mutuo del hermano que está tomando la posición de autoridad y los santos lo perciben y la reciben. Eso establece entonces un orden en la iglesia. Ahora, el aspecto positivo, el aspecto negativo consiste en aniquilar al enemigo y las cosas relacionadas con él. Ese es el aspecto negativo, que es positivo, pero en términos de lo negativo que se hace es aniquilar al enemigo y las cosas relacionadas con él. Es posible que algunos de ustedes cuando escuchen esta palabra piensen aniquilar al enemigo y las cosas relacionadas con él. Yo, aniquilar al enemigo, ¿cómo? Bueno, saben, es más sencillo de lo que podemos pensar. El enemigo queda sin poder, sin autoridad y sin efectividad cuando mantenemos nuestra mente en Cristo. Romanos 8:5, 6. Porque los que son según la carne, porque los que son según la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que son según el Espíritu en las cosas del Espíritu. Si ponemos la mente en las cosas de la carne, entonces le damos el terreno a Satanás que haga y opere lo que quiera con nosotros. Pero si ponemos la mente en las cosas del Espíritu, entonces el rey y el reino se establecen y Satanás no puede moverse. ¿Por qué? Dice aquí, porque la mente puesta en la carne es muerte. Este versículo lo conoce todo el mundo. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. De aquí saltamos al 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquel que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Sé que quizás pensemos que esto se refiere en nuestra futura resurrección, pero no. Esto se refiere a nuestro vivir diario hoy. Veamos la nota. Dice la nota, esto no se refiere a la sanidad divina, sino a lo que resulta cuando permitimos que el Espíritu de Dios haga su hogar en nosotros y sature todo nuestro ser con la vida divina. Así, Él da su vida a nuestro falleciente cuerpo mortal, no solamente para sanarlo, sino también para que reciba vida a fin de llevar a cabo la voluntad de Dios. ¡Qué maravilla! El enemigo es frágil e impotente cuando mantenemos nuestra mente en él. Como dice 1 de Juan 3:6, el que permanece en él no peca. De esta manera, nuestro falleciente cuerpo mortal recibe vida, fuerza y autoridad. ¿Para qué? Para llevar a cabo la voluntad de Dios. El 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne,
para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, el 13, habréis de morir, mas si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. Ve esta expresión, los hábitos del cuerpo. No es el cuerpo en sí, sino sus hábitos, dice el ministerio, lo que debemos hacer morir. El cuerpo necesita ser redimido, y lo será, pero hay que hacer morir sus hábitos, sus hábitos. Estos no solo incluyen las cosas pecaminosas, sino también todo aquello que practicamos mediante nuestro cuerpo, aparte del espíritu. ¿Qué está diciendo aquí el ministerio? Mire, su cuerpo no tiene ningún problema. Cristo tuvo un cuerpo igual que este. Adán tuvo un cuerpo igual que este. Nuestro problema es cuando entregamos este cuerpo a los hábitos de la carne, a la corrupción de la carne. ¿Y dónde se genera la carne? La carne se genera en los ojos, en la mente, en el oír, en los 5 sentidos. Satanás nos inunda con toda la esfera de la tecnología y activa cada vez más todo nuestro ser natural, y nuestro cuerpo entonces queda subyugado. Pero si hacéis morir, pero si vivís conforme a la carne deberéis de morir, mas si por el Espíritu, dice, hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. O sea, no estamos atrapados, es la misma salida, es igual, es vivir como Cristo vivió. Cristo vivió en los lugares celestiales todo el tiempo. El apóstol Pablo también aprendió a entrar en esa dimensión. ¿Y qué? El cuerpo no tenía ninguna actividad sobre él. Satanás no tenía ninguna actividad sobre él, excepto los ataques externos, por supuesto. Así que nuestro cuerpo es igual al que tenía Jesús en la carne. No es que el cuerpo de Cristo tenía ciertos atributos diferentes a todos los demás seres. Si hubiese sido así, no hubiese tenido que ir a la muerte, pero no, él tuvo que ir a la muerte como una oveja sin efecto para representarnos a todos con un cuerpo igual que todos, pero que no permitió que los hábitos del cuerpo lo dominaran en ninguna manera. ¿Cómo lo hizo? De la misma manera que nos está diciendo el apóstol Pablo. Por el Espíritu no permitió que ningún hábito ejerciera dominio sobre él, permaneciendo en su espíritu mezclado. Esta es la manera que podemos ejercer la autoridad para aniquilar al enemigo en su operación en nuestro cuerpo mortal y dejarlo impotente. Ese es nuestro trabajo hoy. Ese es nuestro trabajo hoy, pero todo se da en nuestro espíritu. Así que en su divinidad, como hijo unigénito de Dios, el Señor tenía autoridad sobre todo. Sin embargo, en su cuerpo de hombre, como hijo de hombre, y a la vez rey del reino celestial, la autoridad en el cielo y la tierra le fue dada después de su resurrección. ¿Por qué? Porque él tuvo que entrar en esta esfera física y probar que él no fue dominado por el enemigo, y el enemigo fue vencido y fue derrotado, y ahora nos toca a nosotros vivir en él. Y profundizando brevemente sobre este aspecto, que la autoridad le fue dada después de su resurrección, esto es un asunto bastante serio, porque como les menciono, unimos el aspecto del cuerpo físico de Cristo en la tierra, similar a todos los demás hombres, pero se mantuvo en su espíritu y alma, en los lugares celestiales, con un cuerpo libre de hábitos dirigidos por su mente, perdón. O sea que su mente estaba completamente en los lugares celestiales. Pero cuando Cristo resucita, él introdujo todo su cuerpo físico dentro de la divinidad, viniendo a ser el primero entre muchos hermanos, como dice Romanos 8:29, que lo estaremos citando varias veces esta noche. Así que hoy el Señor está esperando que nosotros, al igual que Él, podamos vivir fuera de los hábitos del cuerpo, manteniendo todo nuestro ser en el suplir del Cristo ascendido, el cual está en nuestro espíritu. Aleluya. Número Romano 2. Seguimos avanzando con estos versículos de Mateo 28. Por tanto, id
y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, mira, sí, hermano, ya conocemos eso. Bueno, vamos a ver. Bueno, puesto que toda autoridad le fue dada a él, el Rey Celestial también envió a sus discípulos a que hicieran discípulos a todas las naciones. Eso parece muy sencillo, pero hacer discípulos comprende muchas más cosas que hacer seguidores. Ese es el centro, el motor de la carga del Señor en su reproducción de muchos hermanos. Como les dije, Romanos 8:29. Recuerden lo que hemos estado enfatizando, que el origen del pecado se inicia cuando Satanás sale de la atmósfera de la gloria de Dios, luego seduce a la primera pareja que se salen de la gloria de Dios y luego todo lo creado entra en la maldición que se menciona en Génesis 3:17 ante la falta de provisión de la atmósfera divina que nos preserva y mantiene de la corrupción. Entonces, el hacer discípulos se describe claramente aquí, por eso les dije que íbamos a leer otra vez Romanos 8:29. ¿Qué es hacer discípulos? Bueno, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En el 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que aquí se resume todo lo que podamos decir sobre entrar en la atmósfera de la justicia y la autoridad al producir muchos hermanos a la imagen del Hijo con miras a la glorificación. Es decir, terminar donde comenzamos y de donde fuimos sacados, que es que la gloria del Padre. Así que hacer discípulos a las naciones consiste en hacer de los paganos el pueblo del reino a fin de establecer su reino, que es la iglesia, incluso hoy en la tierra. Es decir, sacar de la atmósfera de tinieblas, Dios está sacando entonces los miembros de este reino. Así que no podemos perder de vista el cuadro completo. Vamos a repasar. En el verso 18, el Señor enfatiza que toda autoridad le ha sido dada. Hemos presentado en varias ocasiones que hablar de autoridad es sinónimo de hablar de la justicia. La autoridad tiene como objetivo establecer la justicia como lo haría un juez, un policía o alguien asociado con establecer la ley. Así que es muy impresionante esta transición de Mateo 28, 18 al 19. La autoridad es para ejercer la justicia y poner todas las cosas en el orden del reino. Y para esto, él necesita discípulos. No para que les den clases, sino para que entren vidas dentro de la atmósfera del reino, sujetos al rey, subyugando al enemigo en su mente y poniendo sus cuerpos y todo su ser al servicio del Dios triuno. Esos son los discípulos que el Señor está buscando. Esto es hacer discípulos. Así que la línea es que para ser un discípulo hace falta un maestro para que otro lo imite y le siga. Para esto hay que buscar los que tienen el corazón apropiado para negar todas las cosas y darse a Cristo. Y para esto hay que considerar el siguiente paso. Bautizándolos, 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo traslada a las personas arrepentidas, sacándolas de su vieja condición y llevándolas a una nueva condición al poner fin a su vieja vida y hacer germinar en ellas la nueva vida de Cristo a fin de que lleguen a ser el pueblo del reino. La palabra en indica unión, tal como en Romanos 6:3 y Gálatas 3:27. La misma palabra griega es usada en Hechos 8:16, 19:5 y 1 Corintios 1:13 y 15. Bautizar a las personas en el nombre del Dios triuno es introducirlas en una unión espiritual y mística con Él. La Trinidad Divina tiene un solo nombre
El nombre es la totalidad del ser divino, lo cual equivale a su persona. Bautizar a alguien en el nombre del Dios triuno es sumergirlo en todo lo que el Dios triuno es, con miras a que el reino sea constituido. Por eso Mateo revela la realidad de la Trinidad divina al dar un solo nombre a los tres, al Padre, el Hijo y al Espíritu. Así que la esfera de la gloria de la cual salimos con la caída de Adán era Dios mismo. Es decir, cuando hablamos de la gloria es la atmósfera y la dimensión de Dios mismo. Lamentablemente tengo que reconocer que aún nosotros no hemos podido entrar en el misterio y realidad de lo que implica el bautismo. Lo podemos explicar, lo practicamos con regularidad, pero tengo serias preocupaciones en cuanto a la realidad en nosotros de ese proceso. En cierta ocasión recuerdo haber leído que el hermano Lee hablaba de un bautismo apropiado. Él decía, cuando se efectúa un bautismo apropiado, siempre me llamó la atención. Y él decía que no todos los bautismos tienen el mismo efecto. Dice, lo primero es que el que bautiza tiene que tener más fe que el que se va a bautizar. Y que yo personalmente considero que no es apropiado que cuando vayamos a bautizar a nuestros jóvenes, digamos, están los padres por aquí, que vengan para que los bauticen, vengan. O un hermano nuevo, venga para que bautices tú, para que practiques. Hermano, no hagan eso. Esto no debe hacerse a menos que sean hermanos maduros y claros en lo que están haciendo. Ahora, imagínense que usted está montado en un avión, va a dar un viaje y de pronto anuncian que el piloto le gustaría elegir a alguno de los pasajeros para que vengan y vuelen el avión y tengan la experiencia y practiquen. ¿Qué usted va a hacer? Le aseguro que nadie querrá permanecer en el avión. Hermano, el bautismo es un gran misterio en donde por fe, conocimiento y convicción dirigimos fuera de la atmósfera de las tinieblas a los que han recibido la vida divina. Primero adquieren el pase, el cual es la vida divina cuando invocan y se producen, y luego se produce el injerto o el traslado, donde mejor nos lo presenta en Marcos 16:16. El que crea, ahí pasaron muchas cosas, recibió la vida divina, es salvo, pero necesita ser bautizado para que la salvación completa se efectúe. Mas el que no crea será condenado. El creer es la base. El creer y ser bautizado son dos pasos para un proceso final. El creer te da acceso a la vida divina, pero es como mencionamos, venimos a hacer un olivo silvestre con la vida divina por dentro, que es el aceite. Es una salvación interna, pero sin el ambiente apropiado para ser cultivado y madurado, para completar la completa salvación. Para eso necesitamos entrar dentro del Dios triuno, el cual es la atmósfera de la cual fuimos sacados, destituidos y carentes, y el bautismo nos da el derecho de volver a entrar. Por eso dice Colosenses 1:12, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Ese es el efecto del bautismo, esa es la definición. Y la operación intrínseca del bautismo está ahí en Colosenses 1:12 y 13. El bautismo no es un rito, no es un símbolo, no es una representación de cosas espirituales, no. El bautismo para aquellos que como discípulos han sido trasladados y han experimentado el vivir en la esfera de la luz y la victoria es una realidad para llevar a los discípulos a la experiencia de volver a entrar dentro de la atmósfera caída, de la atmósfera perdida que perdimos en el Dios triuno, que es la atmósfera de la gloria. Si no se tiene tal realidad, entonces podríamos llevar a las personas al agua, pero no al bautismo. De entrar en la realidad del Dios triuno, ocurren cambios y ocurre un cambio de vida. Así que Dios desea su reino, pero para esto hacen falta discípulos que salgan de la atmósfera de la justicia, el mundo y la vanidad de la vida.
discípulos con el profundo deseo de someterse al reino, renunciar a la muerte y a las tinieblas para entrar en la experiencia de entrar a experimentar la imagen del Hijo, neutralizando nuestra carne, los hábitos del cuerpo y nuestro ser natural por el Espíritu. Otro verso que muestra este proceso intrínseco es 2 Corintios 3:18. Mas nosotros todos a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo a la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Señor Espíritu. ¿Saben cuándo comienza este proceso de mirar y reflejar la gloria del Señor? En el bautismo. Puesto que el bautismo nos da la entrada para participar de la realidad de Dios mismo, la cual quedamos fuera al quedar carentes de la gloria de Dios según Romanos 3:23. Así que el bautismo es la puerta para entrar en la experiencia, el disfrute y la expresión del Dios triuno. Si nos ejercitamos apropiadamente y nos mantenemos en la comunión en el cuerpo, iniciamos el recorrido de ser transformados que va de gloria en gloria en la misma imagen por el Señor Espíritu. Por tanto, no podemos ser sueltos en quienes bautizan y cómo bautizamos. O pudiéramos, sin quererlo, abrir puertas para que el enemigo entre y ataque a estos nuevos recién bautizados. Quería tomar un tiempecito en esto porque son puntos que no se discuten mucho, pero son muy serios. Y aquí finalmente en el último capítulo de Mateo, después que Cristo como postrer Adán pasó por el proceso de crucifixión, entró en la esfera de resurrección y llegó a ser el Espíritu vivificante, Él regresó a sus discípulos en la atmósfera y la realidad de su resurrección para mandarles que hicieran de los paganos el pueblo del reino, bautizándolos en el nombre, la persona, la realidad de la Trinidad Divina. Según Mateo, ser bautizado en la realidad del Padre, el Hijo y el Espíritu tiene por finalidad constituir el reino de los cielos. Así que una vez más, el reino de los cielos es la atmósfera de la gloria, la cual Dios gobierna y reina, y no hay obras de injusticia, las cuales son las acciones de los que viven, actúan y deciden fuera de Dios mismo, fuera del mundo mismo, entrar en Dios y no ser parte de aquellos que están fuera de Dios, que es el pecado global y central de todo el universo. Punto 3, último punto, enseñándoles que guarden todo cuanto os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Mateo 28:20. Y aquí vamos a enfocar algo, y aquí con esto terminamos. Enseñar a los creyentes que guarden todo cuanto el Señor ha mandado tiene por finalidad hacer discípulos a todas las naciones. La palabra en griego para enseñar es didasko. Desde el año 470 a.C. vivió un conocido filósofo llamado Sócrates que inventó un método de enseñanza que hasta el día de hoy se practica, llamado por su nombre, en donde él presentaba que el propósito de la enseñanza era remover velos de ignorancia y falsos conceptos. Y aunque no entraremos en las virtudes o fallas del método, en Mateo está escondida la verdadera realidad de la enseñanza según el Señor Jesús. Juan 14:5 le dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Es decir, de manera indirecta, Tomás quería que el Señor le enseñara dónde era el camino, que le mostrara los detalles, porque ellos no sabían dónde ir. Si nos preguntaran a nosotros sobre algún camino, le damos la dirección, los detalles, preparamos un mapa, explicamos todas las cosas, pero Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la realidad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La palabra saber es eido. Eido significa conocer, percibir, discernir, descubrir. Tomás no sabía el camino y le pregunta al Señor cómo él puede saber, pero la respuesta no fue una explicación, sino que él se va a enseñar a sí mismo como el camino.
como la realidad y como la vida. Es decir, si nosotros aprendemos a tomarlo a Él, entonces el Señor mismo viene a ser nuestra enseñanza para todas las cosas. No como un libro de texto. Por eso en Mateo 28:19, como dice, comienza con ir y hacer discípulos a todas las naciones, y el 20 sigue enseñándoles que guarden todo cuanto os he mandado. O sea, ya hablamos bastante con el asunto de hacer discípulos, pero ahora vea que este asunto de enseñar. Las lecciones de vida son maravillosas, las estamos usando, pero tenemos que ser cuidadosos de que se quede en una lectura vana y sin impartición. ¿Por qué? Porque el Señor advierte en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que los fariseos sabían las escrituras y las escudriñaban, pero no tenían a Cristo. Así que si conectamos Juan 14:5 y 6 con Juan 5:39 y 40, podremos ver la similitud. Felipe le pide al Señor que le enseñe el camino, pero el Señor le dice que Él es el camino, la realidad y la vida. Los fariseos estudiaban meticulosamente las escrituras, pero no tenían la realidad de las escrituras porque no tenían a Cristo. Así que lo que implica que enseñar y hacer discípulos es una sola cosa: impartir Cristo. Los que enseñan, además de conocer las escrituras y el ministerio, deben poder dirigir al que escucha a Cristo para que éste lo pueda experimentar, disfrutar y expresar. Entonces, ese vendrá a ser un verdadero discípulo, como mencionamos anteriormente en la meta presentada en Romanos 8:29b. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quizás todos pensemos que esto será en el momento de nuestra resurrección, pero realmente allí no comienza, sino que allí se culmina con la redención de nuestros cuerpos, como nos presenta en 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios, que sabiduría, y dos puntitos, justicia y santificación y redención. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Este primer punto comprende el aspecto de Mateo 28:19 en cuanto a la orden de bautizar. Cuando entramos en Cristo Jesús, cuando fuimos bautizados, no fue por un acto nuestro, sino por Dios mismo. Él nos introdujo en Cristo Jesús. Es por eso que al bautizar necesitamos ser uno con el Dios triuno, para que la realidad del bautismo se lleve a cabo. Otro aspecto interesante es que además de Dios entrarnos en Cristo Jesús, también Dios hace que Cristo sea nuestra sabiduría. Y como vimos como en Aristóteles tenía su método de enseñanza, pero Dios tiene su método de enseñanza también. ¿Cuál es? Cristo es nuestra sabiduría. Esta sabiduría nos lleva a aprender, no únicamente, nos lleva a aprender, nos lleva a no aprender únicamente, sino a experimentar, como es el título de esta conferencia, a experimentar, a disfrutar y expresar. Así que, ¿cuáles son los tres aspectos más cruciales del método Dios de enseñanza? El primero es justicia. Si hemos prestado atención a esto, ya todos debemos saber que la justicia es la base del trono de Dios y que no tiene nada que ver con acciones en cuanto a ser justo con alguien o no. Justicia es la atmósfera que impera en la gloria de Dios por el cual todo el universo se sostiene. Entonces, el trabajo principal del enemigo de Dios y sus principados, autoridades, gobernadores del mundo de estas tinieblas y las huestes espirituales de maldad, que se mencionan ahí en Efesios 6:12, es una sola cosa: sacarnos de este orden de justicia y apartarnos de la atmósfera de Dios y entrarnos en la injusticia, como se menciona en 1 Corintios 6:9, en donde se presentan a los injustos que no heredarán el reino de Dios. Estos injustos son los que viven en su hombre natural, en la corrupción de su carne. Así que esa es la primera lección que recibimos en Cristo: permanecer en Él. Y no pecamos, como nos dice 1 de Juan 3:6.
eso nos entra en la siguiente lección, que es ser santificados, es decir, apartados para Dios y fuera de la contaminación de esta era. Por eso necesitamos ver 1 Corintios 10:5, el derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y al llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una hermana me comentaba de cómo estaba experimentando este misterio de neutralizar a Satanás mediante mantener su mente en Cristo a cada momento. Todo comienza con nuestra mente, tanto nuestra contaminación como nuestro proceso de continua santificación. Y finalmente, la redención. Como mencionamos al principio, el proceso de glorificación se inicia con nuestro bautismo, pero culminará cuando Cristo venga en la redención de nuestros cuerpos. Y se completa Romanos 8:29, el de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ahora quiero leer los puntos finales con relación a la venida del Señor y todo este proceso. Dice, el Rey Celestial es Emmanuel, Dios con nosotros, así que donde quiera que estemos congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. Como tal, Él nunca puede dejar a sus creyentes, ni lo haría jamás. Mateo comprueba que el Señor, como Emmanuel, es el Rey Celestial que está continuamente con su pueblo hasta su regreso. Así que nos encontramos otro aspecto maravilloso. El Rey Celestial está continuamente con su pueblo hasta su regreso. Y mientras leía esto, me acordé de Apocalipsis 5:6, que dice, y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie, como recién inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Uno de los ancianos presentó a Cristo como el león de la tribu de Judá, el apóstol Juan, pero Cristo se apareció ante él como un león. Como león, él lucha contra el enemigo, como cordero nos redime. Él combatió para redimirnos y ganó la batalla sobre el enemigo, así como efectuó la redención para nosotros. Así que este león con los ojos y el cuerno es el que nos está acompañando hoy y está laborando con nosotros. Así que la parte final, Mateo 28:20, la consumación de este siglo es el fin de esta era, la cual es el tiempo de la parucía del Señor, la venida del Señor. La palabra consumación significa que hay un proceso que será llevado a su compleción o cumplimiento. En Mateo 18:20, la consumación del siglo indica el fin de esta era actual, la era de la iglesia. La consumación del ciclo será los 3 años y medio de la gran tribulación. Y la expresión el fin mencionado en Mateo 24:6 es la consumación de la era, que serán los 3 años y medio, la segunda mitad de la 70ª semana de la gran tribulación. La consumación de la era no es el fin del mundo, sino la compleción de la era de la iglesia, la era de la gracia. Esta era está muy cerca de su compleción. El Señor prometió que en su resurrección Él estará con nosotros todos los días, con toda autoridad, hasta la consumación del siglo, es decir, hasta el fin de esta era. Si nos mantenemos en Él, hermanos, aunque usted no entienda mucho el asunto de la segunda venida y cuándo aquello y lo otro, usted se mantiene en Él, se mantiene en la atmósfera de su gloria. El enemigo no, usted logra llevar sus pensamientos cautivos. Entonces el Señor le permitirá ser un discípulo que recibe, digiere y puede expresar Cristo a otros. Amén, santo.